Es bien sabido que el palmarés de títulos de un futbolista marca un punto a favor a la hora de definir qué tan fructífera fue su carrera. Mientras más lo ganas todo, más jerarquía tiene tu nombre. Títulos como la Copa del Mundo, la Copa América, el Balón de Oro o la Champions League tienen un gran peso en el palmarés de cualquier futbolista y obviamente no cualquiera puede presumir de haberlas ganado todas. Sin embargo, un tal Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, puede presumir de haberse consagrado campeón de todo lo nombrado anteriormente y de muchos trofeos más. Pero entre tantos títulos parece que al mago del fútbol se le fue de las manos uno en particular, ya que en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19 la sonrisa del fútbol estuvo por la tierra de la yerba mate y para demostrar su humildad se terminó, entre comillas, consagrando campeón de un torneo de fútbol sala hecho nada más y nada menos que en una cárcel. La noticia de que Diño estaba preso en Paraguay recorrió el mundo y una vez más demostró que el mito de que Paraguay no existe es una farsa. Así que el día de hoy vamos a recorrer por aquellos meses del 2020 para hablar un poco de todo lo que pasó. Así que sin más que decir, comencemos. El 4 de marzo del 2020 Ronaldinho llegaba a suelo guaraní para la presentación de su libro Genio de la Vida y también para ser partícipe de una campaña comunitaria impulsada por una fundación encargada de ayudar a niños de escasos recursos. Ronaldinho, el gran Ronaldinho, ¿cómo está usted? Todo bien, placer estar aquí. Nos acabamos de llegar y bueno, contento, muy feliz por la recepción de todos, por el cariño de toda la gente que estaba ahí al aeropuerto. Todo iba normal hasta que llegada la noche saltó la insólita noticia de que el 10 brasileño habría sido detenido por agentes policiales, acusado por haber ingresado con documentación falsa al país. Rápidamente se empezaron a hacer virales las imágenes del pasaporte falso del exfutbolista del Barcelona, en donde se podía ver que supuestamente contaba con la nacionalidad paraguaya. Como si se estuviese hablando de un terrorista, la jueza Clara Ruiz Díaz, en conferencia de prensa, manifestó lo siguiente: estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga y de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece en el mismo. Se reúnen los requisitos para ir a prisión preventiva. Es así que la noche del 6 de marzo del 2020, el otrora mediocampista y su hermano resultaron aprehendidos por elementos del Departamento contra el Crimen Organizado en un hotel de Asunción, y el Ministerio Público los dirigió a ambos a la agrupación especializada para que guarden reclusión en dicho lugar. Casi al mismo tiempo se vino el tema de la pandemia, con lo que Paraguay cerró sus fronteras y motivó la dilatación de la causa. Mientras tanto, Ronaldinho ya estaba haciendo furor en las redes sociales, porque obviamente no todos los días un astro del fútbol mundial queda detenido en nuestro país. Y como siempre, los memes estuvieron en el orden del día. Exfutbolistas paraguayos como Pipino Cuevas, Carlos Gamarra, Rogelio Delgado fueron a visitarlo a su celda, en la que, según contó Euclides Acevedo, era casi un hotel, puesto que la habitación contaba con un televisor, una heladera y un ventilador. Para buena suerte del brasileño, los reclusos de la penitenciaría, que en su mayoría eran políticos acusados de corrupción, policías con procesos judiciales y hasta narcotraficantes, lo recibieron de la mejor manera. A diario salían a la luz videos del mismo compartiendo con los otros reos, quienes le demostraban su hospitalidad. Incluso en el día de su arresto habían circulado fotos en donde el ex Barcelona posaba sonriente junto a los agentes y funcionarios fiscales que lo aprendieron. En medio del confuso momento vivido, se estaba organizando un torneo de futsal en la prisión, en donde obviamente todos querían contar con él en su equipo. Sin embargo, quien finalmente logró hacerse con los servicios del mago del fútbol fue el equipo denominado Negro Cumbiero. El torneo se dividió en dos grupos, una de categoría libre y otra de categoría senior para mayores de 35 años. Y es acá donde Diño sacaría a relucir su magia intacta con la esférica. Pero había una regla, la misma consistía de que el 10 solo podía crear ocasiones y ser el asistidor del equipo. Aunque como estamos en una cárcel, dicha ley fue lo que menos se respetó, ya que circularon varios videos en donde se lo podía observar al brasileño sacando su magia de antaño e inflando las redes del arco rival. Como era de esperarse, su equipo llegó a la final y en un igualado partido los negros cumbieros ganaron por 11-2, consagrándose campeones del torneo. Cuentan las páginas doradas del fútbol que en aquella oportunidad Ronaldinho anotó 5 goles y fue asistidor en otras 6 ocasiones. ¿Quién te conoce, Lewandowski? Los negros cumbieros se alzaron con el trofeo y el mediocampista brasileño sumaba a su extensa vitrina un lechón de 15 kilos, premio que se adjudicaba el equipo ganador de la competición.
Luego del tremendo asadacho, el brasileño y su hermano salieron de la cárcel unos días después, tras pagar una fianza de 1.6 millones de dólares, guardando arresto domiciliario en un hotel de Asunción, donde finalmente, tras casi 6 meses, el lunes 24 de agosto del 2020, Ronaldinho fue puesto en libertad junto a su hermano, y finalizaba su extensa estadía por tierras paraguayas, quedando para el recuerdo el día en que ni la prisión fue impedimento para que Ronaldinho sea campeón. Y bueno gente, hasta acá llega el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme su me gusta, que me ayudan muchísimo. Suscríbanse también si es que de por ahí no lo están, que voy a empezar nuevamente a subir videos con mayor regularidad. Y nada, muchas gracias por quedarte hasta acá y de mi parte es todo. Chau.